Hola, somos Emily Hagel y Denis Alberca y vamos a exponer nuestro tema de ensayo, que es la lógica en los pasatiempos. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de qué es la lógica y qué es los pasatiempos. La lógica es la ciencia que estudia el razonamiento, pero no desde una perspectiva psicológica, puesto que su objetivo no es comprender los efectos que los razonamientos tienen ni analizar el comportamiento de estos. En cambio, la lógica se centra en el producto o resultado de la actividad de razonar. Ahora, ¿qué es el pasatiempo? Conocemos como pasatiempo a la actividad o el resultado mental que la persona vincula con el uso de su tiempo libre. Y al igual que pasa con otras actividades humanas, los pasatiempos se ven afectados por una serie de factores interpersonales, sociológicos, económicos y temporales. Una vez definido eso, nos adentraremos en la evolución y en la historia de ambos conceptos, iniciando con la lógica, y nos centraremos en conocer más profundamente la historia y el contexto de una de las ramas de la lógica, que sería la lógica modal, puesto que esta es la encargada de incorporar los conceptos de necesidad y posibilidad, permitiendo no solo analizar lo que es verdadero o falso, sino también lo que podría o debe ser. Su origen se remonta en Aristóteles, quien en obras como Los Analíticos y la Metafísica exploró las proposiciones necesarias y posibles. Durante la Edad Media, filósofos como Tomás de Aquino, Duns Scotus y Guillermo de Ockham retomaron estas ideas y las aplicaron a temas teológicos como el libre albedrío y la omnipotencia divina. Avanzando en el tiempo y llegando a la Edad Moderna, filósofos como Leibniz integraron las ideas de necesidad y posibilidad en sus sistemas lógicos universales. Sin embargo, no fue hasta llegar al siglo XX cuando la lógica modal se formalizó gracias a Clarence Lewis, que desarrolló el sistema de lógica modal, y también gracias a Saul Kripke, que revolucionó el campo con su semántica en muchos mundos posibles. En la actualidad, la lógica modal es esencial no solo en la filosofía, sino también en las áreas de computación e inteligencia artificial. En cuanto a los pasatiempos, necesitaremos conocer la definición y la historia de la teoría de juegos, puesto que el pasatiempo se fundamenta en la base de dicha teoría. Ahora vamos a explicar lo que es la teoría de juegos. Vamos a darle una pequeña definición y es que la teoría de juegos es una rama de las matemáticas que utiliza modelos para estudiar las distintas iteraciones estratégicas que puede haber en una estructura, en una representación, juegos en definitiva, y cuya principal función precisamente es ayudarnos a comprender pues, la toma de decisiones, las conductas, las estrategias que pueden hacer los distintos participantes de un juego, ¿no? Por supuesto, pues esta teoría clasifica los juegos en base a la resolución, en base a los métodos que se tienen que dar para la resolución de ese juego. Eh, un juego base sería en el cual pues, hay dos jugadores, la duración es infinita, resultado booleano, ganar o perder. Y un caso que lo identifica muy bien es el de Abelardo y Luisa, cuya principal función es que tanto Abelardo y Luisa tienen una proposición y tienen que determinar si es verdadera. ¿Cómo la determinan? La determinan en base a distintas estrategias que pueden tener o a contraejemplos dados. Por supuesto, ese no es el único tipo de juego, pues hay juegos más complejos, como por ejemplo este, tú cortas y yo elijo, en el cual pues un participante corta un pastel y en base a ese corte, pues motivará al siguiente participante a hacer un corte justo. Otro juego es el juego en los sabres de dos funciones, en el cual pues, cuando tú tomas una decisión, que podríamos llamarlo en un nodo, se divide en un nodo izquierda y derecha que determinará la siguiente decisión que podrías tomar. Unos ejemplos muy claros de este tipo de juegos son el juego de tres en raya o el mismísimo ajedrez. Y ahora vamos a hablar de una herramienta eh, muy útil para poder analizar y predecir resultados en diferentes contextos de interacción estratégica. Efectivamente hablamos de el equilibrio de Nash, que nos ayuda a entender el comportamiento y a entender la toma de decisiones y estrategias que pueden tener los distintos tipos de participantes. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso del prisionero, pero nosotros vamos a dar un ejemplo más atípico y no tan común. Pero antes de eso, vamos a determinar lo que es una estrategia dominante, ya que es importante diferenciarla de la estrategia de NAS. Aquí tenemos un ejemplo en el cual hay dos empresas que van a invertir en X y si lo analizas ligeramente verás que la empresa uno, independientemente de lo que haga la empresa 2, invertir le sale a cuenta, ¿no? Le sale rentable. Como le sale rentable invertir, tenemos que tiene una estrategia dominante, ya que no tiene nada que ver lo que haga la empresa 2 con lo que haga la empresa uno, ya que si invierte, sí o sí va a ganar.
Por lo tanto, sabiendo eso, la empresa 2 decidirá invertir, ya que invirtiendo ganaría más que no invirtiendo si la empresa uno invierte. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues efectivamente que tanto la empresa uno como la empresa 2 invertirían y tendrían un equilibrio de estrategias dominantes. Es muy importante diferenciarlo del equilibrio de Nash, ya que si bien la estrategia dominante únicamente depende de la decisión óptima de un jugador, el equilibrio de Nash no es así, ya que determina la decisión de cada jugador. En este ejemplo, pues la empresa uno pues, puede construir o no construir, la empresa 2 entrar a esa construcción o no. Aquí podemos ver cómo hay dos equilibrios de Nash, ya que si la empresa uno decide construir, la empresa 2 entrará, pero si la empresa 2 decide no entrar, la empresa uno no construye. Entonces, eso se determina en equilibrio de Nash, ya que la decisión de cada empresa determina la decisión de la otra. Es decir, son decisiones dependientes. Ahora entra en cuestión qué relación tienen la teoría de juegos y la lógica. Y la respuesta es muy sencilla, y es que la lógica nos permite analizar todos los aspectos de un juego que vienen siendo la estrategia, conocimientos, toma de decisiones, y usando operadores modales y reglas lógicas, acabar con un modelo lógico que represente dicho juego. Obviamente, pues también muchas teorías lógicas se basan en la semántica de juegos, una relación más. Para realizar esa representación tenemos dos tipos de operandos, pues uno que representa las decisiones y otro el conocimiento. Eh, y la lógica modal es particularmente útil para distintos tipos de juegos, como vienen siendo los de información perfecta, en el cual todos tienen pleno conocimiento de las decisiones y estrategias de los demás participantes, y los de información imperfecta, donde no lo tienen. Obviamente, este es mucho más complejo y aquí entra en juego la lógica epistémica y en concreto la dinámica epistémica. ¿Y qué hace esto? Pues precisamente lo que hace es estudiar cómo cambian o cómo van cambiando las creencias y la toma de decisiones a lo largo del tiempo, que viene siendo lo que ocurre en los juegos de información imperfecta. La lógica epistémica sobre todo también sirve para representar y modelar distintos tipos de razonamientos. Uno de ellos el eliminativo y otro el iterativo. En el eliminativo, sobre todo lo que surge es que mientras que un jugador va descartando estrategias dominantes de otros participantes, en el cual esas estrategias dominantes te perjudicarían ya que no hay ninguna que supere a esa. Entonces va de eliminar estrategias dominantes para al final acabar con una que te beneficie. Mientras que el razonamiento iterativo, sobre todo, se basa en la inducción hacia atrás, donde los jugadores van evaluando y anticipando decisiones futuras para tomar decisiones, las mejores decisiones posibles en etapas previas de juego, lo que viene siendo lo mismo, empezar en el final para acabar en el principio. Y un ejemplo de ello es el juego de Centipede, en el cual pues los jugadores van decidiendo si continúan o se detienen para conseguir una mayor recompensa. Obviamente, a medida que van avanzando, consiguen mejor recompensa. Una herramienta que nos permite formalizar ese proceso de inducción iterativa, ese proceso de inducción hacia atrás, pues es precisamente la lógica de puntos fijos, que proporciona distintos operandos, como es el operador de punto fijo, que permite modelar esas decisiones, y los de inflacionario y deflacionario, en el cual pues se van eh, lo que viene siendo inflando o se va aumentando o reduciendo en base a las estrategias válidas que se van dando en el juego. Y para concluir nos falta saber qué conclusiones sacamos de todo esto. Bueno, pues es bastante sencillo saber que obviamente pues la lógica y la teoría de juegos tienen una relación muy amplia. Como hemos dicho anteriormente, pues sirve sobre todo para modelar esas estrategias, toma de decisiones y conocimientos. Sin embargo, todavía hay mucho margen de mejora en este aspecto, ya que todavía pues se debe mejorar mucho la representación de cómo evolucionan esas creencias, ese conocimiento, sobre todo basándose pues en inteligencia artificial y acercándonos, ¿no?, a los límites de lo que viene siendo conmutable. Por lo tanto, pues si bien existe esa relación, todavía queda mucho trabajo por delante para hacer una representación lo más fiel posible de la realidad.